mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 4 de octubre y el día viene con calor. Subirán de nuevo las temperaturas en el norte peninsular, aunque no serán tan altas como las de días atrás. Hoy vuelve el sol y esta tarde de nuevo sumarán grados en el Cantábrico, sobre todo en la cordillera y también en Galicia y en el Alto Ebro, donde hoy van a bajar de forma muy ligera. Las temperaturas van a ser en zonas del este y del sur peninsular. Van a bajar también un par de grados en Andalucía, interior de Murcia, este de Castilla-La Mancha y poco más. Hoy en Madrid 31 grados de máxima, en La Coruña 27, 37 en Bilbao, 26 de máxima en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 29 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, mirando a la arena política, los socios de Sánchez enfrían la investidura para subir el precio. Ayer Pedro Sánchez ya es candidato, se reunió con el rey Felipe VI. Pedro Sánchez es candidato a la investidura por esa disponibilidad que mostró ayer el rey para conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante la votación en el Congreso. La negociación con Puigdemont lleva abierta desde hace ya varias semanas y gira sobre la amnistía y está exigiendo al Gobierno buscar asesoramiento técnico, asesoramiento también jurídico, para delimitar bien los delitos independentistas que se borran y los beneficiarios del perdón. Sánchez no entró ayer en detalles en esa audiencia que mantuvo con el rey, pero si uno escucha y lo cuentan los principales diarios nacionales a Junts, pues habrá acuerdo y será para la segunda semana del mes de noviembre. En clave económica, pues tenemos una advertencia, una buena noticia y otra no tan buena. La advertencia por parte de la OCDE alienta a Pedro Sánchez a subir más los impuestos a los carburantes. Sí, pide la OCDE equiparar fiscalmente la gasolina y el diésel. Creen que hay margen porque España es uno de los países de Europa Occidental con la fiscalidad más baja sobre los carburantes, aunque esa comparativa la hace sobre países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido o Bélgica, que tienen una capacidad salarial mucho más elevada que la española y porcentualmente esa menor fiscalidad estaría compensada en España por los menores salarios. En el texto de la OCDE, los expertos plantean que el Ejecutivo español debe valorar la posibilidad de igualar fiscalidad entre gasolina y fiscalidad entre gasóleo para equiparar el coste de las emisiones de la tributación. Por parte de las noticias, una un poco negativa, paro. El peor septiembre en 5 años. Septiembre ha cerrado con casi 20.000 desempleados más, pese al esperado tirón del empleo que supone la contratación de personal en el sistema educativo. Es el peor dato de los últimos 5 años y confirma que la desaceleración del mercado de trabajo es un hecho. Empeora la tasa de desempleo juvenil con la diferencia más alta de Europa. Y cabe preguntarse a dónde se han ido los fondos si la economía es incapaz de superar la dependencia de la temporalidad del turismo. La parte positiva la tenemos en esos datos de turismo, en ese balance de septiembre y en esas expectativas también de lo que va a ser la recta final del ejercicio. La verdad es que el sector turístico mundial y nacional han superado con nota destacada el verano y está definitivamente por encima de los niveles del año 2019. Aeropuertos, aerolíneas, turoperadores, compañías de alquiler de coches, restauración, hoteles. Las cadenas anticipan un buen otoño en el que figuran como principales motores de la reactivación de los viajes de negocios, el tirón de Canarias, el empujón de los viajes del Miserso y también la propia extensión de la temporada estival con este veranillo de San Miguel. En los mercados financieros, el IBEX 35 ayer tropezó, cayó a su nivel más bajo desde el mes de mayo. Suben las rentabilidades de los bonos, bonos periféricos en Italia, en España, también en Francia, ojo en Inglaterra, el 30 años ayer
pero en algún momento el 5% de rentabilidad. Se ha apreciado el dólar, el rublo también se ha apreciado, ha superado las 100 unidades por dólar y esto llevó al Banco Central de Rusia a subir los tipos de interés un 3,5% hasta el 13%. Hay muchas más cosas mirando a los mercados y mirando a la actualidad macroeconómica. Es miércoles, vamos a por él. Gracias, bienvenidos. Arrancamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. La Cámara de Representantes de Estados Unidos destituye a Kevin McCarthy como presidente. Con el voto a favor de cesarle de 8 miembros del ala más dura del Partido Republicano tras negociar este fin de semana para evitar el cierre de gobierno. No me arrepiento de haber negociado. Nuestro gobierno está diseñado para llegar a un acuerdo. Me criaron para resolver problemas, no para crearlos. Así que es posible que hoy haya perdido una votación, pero al salir de esta Cámara me siento afortunado de haber servido al pueblo estadounidense. No volveré a presentarme como candidato a presidente, haré la conferencia, elija a otra persona. El cese de McCarthy sume al Capitolio en un periodo de incertidumbre que podría provocar la paralización de la actividad del gobierno. Las bolsas vuelven a bajar esta mañana por las expectativas de un mayor ajuste monetario en Estados Unidos. Después, sobre todo, de las palabras del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, defendiendo mantener los tipos de interés altos durante más tiempo. La Reserva Federal ha logrado avances significativos en nuestra campaña por reducir la inflación. La tasa cayó del 7% en verano de 2022 a en torno al 3%, pero nuestro objetivo es el 2%, así que todavía tenemos trabajo que hacer y el camino de aquí hasta el objetivo probablemente no sea una línea recta o ininterrumpida. Por lo tanto, tendremos que ser pacientes, no reaccionar con demasiada fuerza ante datos individuales para no perder señales de cómo está evolucionando la economía en medio de todo ese ruido e incertidumbre. Hoy la que comparece en Frankfurt es la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y vamos a conocer otras referencias como los PMI finales de servicios en la zona euro y Estados Unidos, el ADP de empleo en el sector privado y las ventas minoristas en Europa. Ante este escenario, las bolsas caen en Asia. Tenemos recortes de casi el 2% para el Nikkei de Tokio, de más del 1% para la bolsa de Hong Kong y del 2,5% para el Kospi surcoreano. Bajan también los futuros en Estados Unidos, lo hacen en torno al 0,4%, caídas del 0,3% para los futuros en Europa. El IBEX 35 abre hoy por debajo de los 9.200 puntos tras perder este martes un 1,6%. Los intereses de la deuda siguen subiendo este miércoles. Tenemos al rendimiento del bono americano a 10 años por encima del nivel del 4,86%, subiendo más de un 1,2%. Sube también el interés del bono español a 10 años. Está por encima del 4%, en el 4,08%, revalorizándose un 0,8% esta mañana. Y sube también el Bund alemán, cada vez más cerca del nivel del 3%. Lo tenemos ahora mismo en el 2,97. Los motivos de esta subida nos los explicaba hace unos minutos aquí en Radio Intereconomía Juan Ramón Caridad, director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA. El ver el mercado laboral ayer con peticiones de ofertas, disponibilidad de oferta de puestos de trabajo de 9,6 millones, muy por encima del 8,9 del dato del mes anterior, demuestra fortaleza del mercado laboral. Y eso pues propició que sobre todo los tipos de interés a largo plazo, que son los más sensibles a esas mayores expectativas durante más tiempo y a ese posible repunte de la inflación, reaccionaron al alza y nos fuimos a unos tipos de interés a 10 años que no habíamos visto desde el 2007. Este incremento de las rentabilidades de los bonos hacía que el interés de las letras del Tesoro a 6 y 12 meses superara ayer el 3,8%. Los ministros de la OPEP y sus aliados, liderados por Rusia, se reúnen hoy en medio de la subida del precio del petróleo. Un encuentro del que no se esperan cambios en las actuales políticas de los principales países exportadores de crudo y en el que habrá que estar atentos para ver si Rusia y Arabia Saudí hacen algún tipo de actualización a sus planes de recortes de producción anunciados hace algunas semanas. A la espera de este encuentro tenemos ligeros retrocesos esta mañana para los futuros del crudo, por debajo de los $91 barril. Está el tipo Brent, se mantiene por encima de los $89 el West Texas. En clave empresarial, Google anuncia hoy sus nuevos productos y avances en inteligencia artificial. El evento va a tener lugar a las 4 de la tarde hora española y en él la compañía va a detallar sus nuevos modelos de smartphone y de smartwatch y podría anunciar también la última versión de su sistema operativo Android. También en el plano corporativo, Netflix planea subir los precios cuando finalice la huelga de actores
en Estados Unidos. Joaquín Robles, de XTV. Lo que se escuda es que con toda la huelga que ha habido de guionistas y de escritores durante estas últimas semanas allí en los Estados Unidos, pues va a tener bastante retraso, ¿no?, en cuanto a generación de contenido, porque obviamente el contenido que ya está en producción pues se publicará durante las próximas semanas, pero el contenido que estaba en preproducción estos últimos meses pues lleva ya muchos retrasos, no es un retraso que quizá veamos de cara a final de año, principio del año que viene. Y vendría a responder un incremento, ¿no?, en la inversión de contenido pues para actualizar y llegar un poco a los niveles requeridos. Netflix bajaba ayer en bolsa un 1%, también bajaba Meta un 2%, que planea cobrar 13 euros al mes en Europa para poder usar Facebook e Instagram sin publicidad. Realmente esto viene por otra razón, ¿no?, que es porque la Unión Europea está persiguiendo mucho a las grandes tecnológicas norteamericanas. Una de las razones también es por todo tema de monopolio, porque al final tienen cuotas de mercado muy altas, y también por el uso que se le da a la publicidad. En la bolsa española, atentos hoy a la cotización de Applus después de que Bruselas haya autorizado su adquisición por parte del fondo Apolo. La comisión concluye que no provocaría problemas de competencia por las limitadas posiciones de mercado de ambas empresas. La operación necesita ahora el visto bueno del Gobierno y de la CNMV y también la aprobación de TDR e I-Square, que habían presentado una contraopa por el gestor de ITVs español. Y Pedro Sánchez se reúne hoy con Yolanda Díaz. Va a ser el primer encuentro tras recibir el encargo del rey Felipe VI para intentar formar gobierno. Y quiero decirles que lo hago con ilusión, con la ilusión de saber todo lo que España puede avanzar en estos próximos 4 años con un gobierno progresista. Y también lo hago siendo muy consciente de la enorme responsabilidad que la tarea de presidente del gobierno implica. Por tanto, me siento honrado y responsable ante el conjunto de la sociedad española. A la espera de estas negociaciones, el Gobierno en funciones vincula la aprobación de los presupuestos del año que viene a la investidura de Pedro Sánchez. Pero yo creo que es importante saber que se trata justamente de consolidar la gobernabilidad de España para los próximos 4 años. Y esto significa que no estamos hablando solo de las materias que tienen que ver con el momento concreto de una investidura, sino también con la profundidad de la tarea de gobierno que se pueda desarrollar en los próximos 4 años. Palabras de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que confía en tener listas esas cuentas en el mes de enero, mientras que el Consejo de Ministros ya ha dado luz verde a la subida del 0,5% adicional en el sueldo de los empleados públicos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. En DKV lo tenemos claro. Cuidar la salud de tus empleados es cuidar tu negocio. Por eso, nuestros seguros para empresas te ofrecen planes personalizados de prevención, medicina digital y facilidades para el cambio. Llama al 91 903 2684 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Si en el fondo eres de los que prefieren diversificar e invertir en todo tipo de sectores, en Banco de Inversión Global tenemos tu fondo, porque te brindamos apoyo para que inviertas diversificando e invirtiendo en diferentes sectores. Descubre nuestros fondos de inversión en bancobig.es/selección fondos, donde podrás encontrar información relevante como el folleto informativo de cada fondo y los datos fundamentales para el inversor. Banco Big, nos mueven tus valores. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Radio Intereconomía. Para vender más, no hay que trabajar mucho, sino bien. El próximo 6 de octubre podrá conocer en Madrid y en directo el método de venta B2B de Ángel Escribano. Cuéntenos su caso entrando en evar.es o llamando al 91 184 19 32 y mejore el rendimiento de sus vendedores en solo 60 días.
Si no quieres renunciar a comer bien en la oficina, es el momento de que entres en vienacapellanes.com y descubras la cocina casera de Viena. Platos saludables y con mucho sabor que recibes en un solo día o puedes pasar a recoger a tu tienda más cercana. También opciones vegetarianas y aptas para celíacos. Siéntate a la mesa y disfruta. En Viena Capellanes nos encargamos del resto. ¿Quieres facilitar el trabajo de tus equipos con las mejores herramientas? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. El teletrabajo mejora la productividad hasta en un 28%. El informe anual del teletrabajo publicado por Workmeter, la empresa desarrolladora de software de medición automática de tiempos de trabajo, revela que el teletrabajo mejora la concentración en las tareas y por tanto eleva la productividad. Los cargos intermedios son los que más mejoran y los empleados gestionan mejor su tiempo. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para facilitar el trabajo de tus empleados estén donde estén y aumentar su productividad con las herramientas en la nube más completas en un entorno colaborativo. Y por supuesto con una fibra de calidad y tarifas móviles 5G a medida. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. En la entrevista capital vamos a dibujar el escenario macroeconómico para este y para el próximo ejercicio 2024, viendo dónde están las fortalezas y dónde están las debilidades. Para ello me acompaña Miguel Cardoso, que es economista jefe de BBVA Research para España. Don Miguel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Susana. Ayer recortaron ustedes al 1,8% la previsión de crecimiento para España al 1,8% para 2024. ¿En qué se apoya esta bajada o por qué? ¿Por el encarecimiento del crédito, por la inflación? ¿Qué elementos están viendo ustedes que hacen ver que el año que viene vamos a crecer menos que este año? Porque para este año mantienen un 2,4%, ¿era? Sí, un 2,4. Así es, sí. Estamos manteniendo para este año, pero ya estamos viendo una moderación del crecimiento. Lo vimos ayer, por ejemplo, con las cifras de afiliación y paro. La creación de empleo no está siendo o no está avanzando al mismo ritmo que lo estaba haciendo durante los primeros 5 meses del año. Estamos ya viendo ese debilitamiento. En segundo lugar, lo que se observa en Europa es un deterioro considerable, cuando menos de los indicadores adelantados de actividad. Vemos que ya no solamente tenemos un estancamiento en la industria por el incremento en el precio de la electricidad o la falta de gas, sino que también se está extendiendo hacia los servicios. Y los otros factores son los que apunta usted, Susana, con la inflación aumentando. Pues por un lado tenemos una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, por otro, como consecuencia de esto, lo que estamos observando es que obviamente los trabajadores demandan mayores remuneraciones, esto aumenta los costes salariales. En general hay un coste compartido aquí hay una pérdida de competitividad que tienen que absorber las empresas. Y aparte, pues tenemos el incremento en tipos de interés, los costes financieros. Todo esto da como consecuencia pues expectativas de una moderación en el crecimiento de la demanda interna. Claro, la demanda interna se está viendo restringida, sobre todo por el encarecimiento del crédito y también pues porque el coste de la vida es mucho más elevado por la subida de la inflación. Pero decían ustedes también que se perciben problemas de oferta en ciertos sectores y ponían además el foco en otro elemento muy importante, que es el tema del déficit público. Sí, por supuesto. En los temas de oferta, pues tenemos por un lado la industria, que hay empresas en estos momentos no les es rentable
siquiera abrir, el coste de empezar a echar a andar las máquinas es muy elevado, con el aumento en los costes de transporte, pues también el trasladar estos bienes de un lado a otro se vuelve relativamente poco atractivo y por lo tanto, bueno, pues si unimos a esto el hecho de que todavía estamos observando algunos problemas de provisión de insumos en algunos sectores como la automotriz, pues tenemos una parte de la economía que no está funcionando al 100%. Y luego, por otro lado, lo que tenemos es que uno de los factores detrás del crecimiento, que ha sido el sector turístico, empieza a tener ya una capacidad utilizada cercana al 100%. Cuando nadie salía, cuando nadie visitaba España por el tema de la pandemia, pues había muchas habitaciones sin cubrir, sin que fueran utilizadas, pero conforme ha ido pasado el tiempo, conforme la gente ha ido concentrando su gasto en servicios, lo que hemos visto es que el nivel de gasto ha alcanzado números alrededor del 25% por encima de la pandemia, que estamos sabiendo que las pernoctaciones ya rebasan en un 10% lo observado en 2019 y por lo tanto, bueno, estos sectores tienen cierta limitación para contribuir hacia adelante en la medida en que ya se ha agotado esta capacidad utilizada y no es fácil añadir nuevos hoteles de la noche a la mañana. Y por el lado del déficit y también del alto endeudamiento, porque esto va a suponer un problema muy importante con unos tipos altos que se van a mantener altos durante tiempo, según parece. Sí, aquí uno de los puntos importantes es que el Banco Central Europeo no está subiendo más los tipos de interés, en parte por el impacto que ya está teniendo sobre el crédito, el aumento en el coste de la financiación, pero también, por otro lado, porque adelanta el hecho de que va a haber unas reglas fiscales en Europa que van a exigir que el siguiente año se haga un esfuerzo fiscal y, por lo tanto, este limitante adicional sobre la demanda interna está, digamos, también detrás de que el Banco Central Europeo no decida subir más los tipos de interés. Aquí, pues, nosotros el problema que tenemos es que en un entorno donde todavía no tenemos un gobierno, pues todos los procesos administrativos alrededor de los presupuestos del Estado y los presupuestos de las comunidades autónomas se están retrasando y como consecuencia de ello, pues todavía no tenemos mucha claridad en cómo se va a hacer ese ajuste fiscal el siguiente año y mientras más se retrase, más concentrado en el tiempo va a estar esa disminución del gasto o ese incremento impositivo y por lo tanto peor puede ser el impacto en un corto periodo de tiempo. En esas previsiones que ustedes entiendo que han realizado de cara al año a este ejercicio 2024, ¿cuánto peso tienen los fondos Next Generation, ese nuevo maná que nos llega desde Europa? Me agrada que podamos hablar de algo cuando menos más positivo de esto. No hay también cosas buenas que pensamos que pueden apoyar el crecimiento y que por lo tanto, bueno, de hecho estamos apuntando a un avance positivo por encima del de Europa. Parte tiene que ver con este aumento que estamos previendo del efecto que tengan los fondos Next Generation EU. Estamos viendo una aceleración en las licitaciones, también en las adjudicaciones. Parece que en los datos de contabilidad nacional empieza a incrementarse sobre todo la inversión en otras construcciones. Es cierto que mucha de esta inversión pues puede estar concentrada en unas cuantas empresas que el resto de la economía puede tardar en verlo y probablemente no lo puede ver directamente, sino simplemente a través de que estas grandes empresas empiecen a tirar de sus proveedores. Pero sí que lo que pensamos es que el siguiente año pues van a haber dos fuentes de crecimiento. Una, la inversión que pueda venir como consecuencia de estos fondos públicos y la otra, cierta resiliencia que puede haber del consumo privado.
Bueno, don Miguel, por añadir otro elemento positivo, los balances de hogares y de empresas muestran mucho más fortaleza que en crisis anteriores. Sí, por eso es que decimos que es muy probable que el consumo privado continúe aumentando. En primer lugar, pues porque estos aumentos de tipos de interés no tienen los efectos que hemos visto en el pasado. Ahora hay muchas menos personas con hipoteca, las que lo tienen han tenido 15 años para ir reduciendo esos balances. De hecho, el crédito hipotecario en España es hoy alrededor de unos 5 o 6 puntos porcentuales del PIB inferior al de la eurozona. El 90% de las hipotecas están a tipo fijo, con lo cual no solamente estamos hablando de menos endeudamiento, estamos hablando de un endeudamiento que es menos sensible al incremento en los tipos de interés. Luego, por otro lado, pues conforme hemos ido avanzando en edad, pues hemos ido acumulando activos, estamos mejor preparados. El siguiente año creemos que pues vamos a empezar a ligar meses, trimestres en los cuales los salarios van a estar por encima de la inflación. Ahora mismo ya estamos viendo que los convenios salariales de nueva firma están avanzando alrededor de un 4 o 5%. Conforme la inflación se instale alrededor del 3%, por ejemplo, pues lo que veremos será una ganancia de poder adquisitivo que apoyará el consumo. Para terminar, don Miguel, con este escenario, tareas para el nuevo gobierno, cuando lo tengamos, ¿qué debería tener en mente para que la economía española siga creciendo con un crecimiento sostenido? Bueno, a corto plazo, lo mencioné, la prioridad será pues dar certidumbre acerca de cómo se dará ese ajuste fiscal. Hay medidas que todavía persisten para apoyar a hogares y empresas por el incremento de la energía, del combustible. Habrá que ver qué se hace con eso. Pero más a medio plazo, pues hay reformas importantes como la de la financiación autonómica, como reducir el paro. Ahora mismo seguimos en tasas de paro, pues 11-12%, considerablemente superiores a las del resto de la Unión Europea, en un contexto en el que quedan vacantes sin cubrir, y luego, bueno, pues en un entorno donde la productividad continúa creciendo de manera muy pobre, y por lo tanto esto hace que los salarios reales también crezcan de una manera muy pobre. Entonces aquí hay que tener un consenso importante acerca de la sostenibilidad de las finanzas públicas, de cómo reducir el empleo y de cómo mejorar la formación y el encaje de los trabajadores dentro de las empresas. Muy bien, pues don Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España. Gracias por esas tareas y gracias por ese diagnóstico impecable que ha hecho de la economía. Gracias, un abrazo fuerte, que tenga buen miércoles. Gracias. Adiós, chao, chao. Hasta luego. Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-603. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Silestone presenta la nueva serie Le Chic. 6 nuevas propuestas cromáticas para tu cocina o baño con patrones veteados y acentos metálicos. Le Chic es elegancia y gusto refinado, mostrando el Silestone más sofisticado y sostenible con la tecnología Hybrid Plus. Silestone, la superficie mineral híbrida by Cosentino. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía. ¿Con quién? Con Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Susana? Muy bien. Aquí estábamos escuchando lo que nos cuenta aquí este experto del BBVA Research. Ahora me contáis. Eduardo Abad, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien, perfecto. Muy bien. Y Juan Rivera, ¿qué tal? Buenos días. Oye, con lo que ha dicho el responsable de BBVA Research, ¿vaso medio lleno o medio vacío? En 2024 vamos a crecer, menos que este año, pero vamos a seguir creciendo. El consumo desfallece, pero también es lógico, viendo que los tipos de interés han subido, y es lo que pretende, al fin y al cabo, el Banco Central Europeo. Ahí el tema es deuda, déficit y los intereses que hay que pagar, que eso debe doler. Yo voy a citar a Zapatero diciendo que hay que ser optimista, ¿vale? Y que tenemos que ser optimistas mirando al 24. Pero hay dos cosas que aún le inquietan de todo lo que dice el informe del BBVA y de lo que nos ha explicado Cardoso. La primera es la confianza en las políticas económicas y qué podemos esperar con el cambio de las reglas fiscales este fin de semana en Granada, en la cumbre de la Unión Europea, y el previsible ajuste del déficit y cómo eso va a impactar en la política fiscal de los gobiernos, sobre todo cuando en España vamos a tener un gobierno central que va a ir por un carril y una serie de gobiernos autonómicos que van a ir por otro, y eso va a tensionar el consumo interno y la confianza de la gente. Y el otro dato, que es el último párrafo del informe de BBVA, que dice que la inmigración a día de hoy concentra el aumento de la ocupación e impulsa el crecimiento del PIB a medio plazo. España es un país más envejecido, España es un país donde nuestros jóvenes difícil tienen buscar una salida laboral, y este es un problema importante y no es una solución a corto plazo. La verdad es que, Cardoso hace un análisis completo, ¿no? Me quedo con dos cosas. Me quedo con que las hipotecas, los españoles, al final el porcentaje de hipotecas variables de las familias ha descendido de forma importante. Desde hace 15 años, ya en la anterior crisis, ya se fue amortizando crédito y, por lo tanto, es un problema menos que tenemos con el precio del dinero tal como está ahora. Y en cuanto al mercado de trabajo, que al fin y al cabo es lo que a todos nos interesa, y la repercusión que tendrá las medidas que adopte Europa y que España ponga en marcha estos próximos años, pues la verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo para que las empresas que necesitan trabajadores con cualificación, que las empresas que necesitan trabajadores preparados para desarrollar su actividad laboral justo en el objetivo que pide la empresa, pues seamos capaces de tener esa cualificación experta para que nuestras empresas, los pequeños negocios, los negocios de los autónomos, tengan personal perfectamente cualificado y sean capaces de tirar de la locomotora de la economía. Sí, básicamente de acuerdo. Yo añadiría lo que creo que es el punto negro de la economía española, y es de que crece contra deuda. Este año, para que crezca el PIB, 20 o 25 mil millones, España se va a endeudar en 70 o 75 mil millones más. Entonces, claro, yo creo que esto no es un buen negocio. Reprochamos a Alemania que está prácticamente con crecimiento cero, incluso en recesión, pero es que Alemania, que tiene un 63% de deuda, pues ahora la tiene del 60%, es decir, está reduciendo deuda, no incrementándola, ¿no? Y yo creo que este modelo de crecimiento contra deuda es insostenible, ¿no? Dices, pues ahora lo que hacemos es crecer contra los fondos europeos que nos envían, ¿no? Hay mucha gente que se cree que los dan gratis, pero absolutamente ninguno es gratis. Y luego hay que ejecutarlos, ¿no? Aparte de que hay que ejecutarlos, dicen, no, es que nos van a dar 78.000 millones por la cara gratis. No, mire usted, lo que ha hecho la Unión Europea ha sido una emisión de deuda de la Unión Europea de 500.000 millones. Y en 10 minutos la ha colocado en el mercado, porque Alemania está dentro de la Unión Europea y Alemania es el país más solvente del mundo. Tiene la AAA, cosa que no tiene ni Estados Unidos.
Entonces, ¿qué sucede? Pues que dentro de 20 años habrá que devolver esos 500.000 millones y se podrá dar una patada a seguir, prórroga o lo que sea. Pero el día que haya que devolverlos, la Unión Europea, que no genera fondos propios, le dirá a cada Estado miembro que toca pagar y que se escoten. Entonces, con esto quiero decir que, bueno, que es una deuda a largo plazo, pero no, desde luego para nada un regalo, ¿no? Y ya digo que el ajuste del déficit es fundamental, yo creo, para conseguir que no siga produciéndose esto del endeudamiento brutal. Eduardo decía, y es cierto, que en los últimos 15 años las familias se han desendeudado mucho como prestatarias de créditos hipotecarios y al consumo, pero como contribuyentes al Estado español se han endeudado más, porque o sea, en 2008 se debían 350.000 millones de euros de deuda pública y ahora ahí creo que son 1,5 billones emitidos. Oye, mencionabas el dato del empleo, mientras que el sector turístico está a tope, los alojamientos, las aerolíneas, los hoteles, los restaurantes, hemos visto que el empleo, sin embargo, ha cerrado uno de sus peores veranos de la última década. El número de contratos se han contraído y sobre todo en el empleo indefinido. Y luego también tenemos ahí otra lucecita roja con el empleo juvenil o el desempleo juvenil, que es el doble que en toda la zona euro. Es una barbaridad. Esto es una lacra económica y social. Es una lacra, pero no es menos cierto que se ha bajado el desempleo juvenil en estos últimos 6 años en casi 8 puntos, que tampoco es desdeñable. Independientemente de eso, evidentemente el turismo sigue siendo la gran industria de nuestro país, ¿no? Al final, cuando escuchamos a los jefes de los empresarios, ¿no?, decir barbaridades como la que se dijo el otro día, que las medias jornadas son de 12 de la mañana a 12 de la noche, pues muchos jóvenes se lo piensan, ¿verdad? Y porque al final estar trabajando por un salario de base, el que tenemos en nuestro país, de 6.080 euros, como dice el presidente de los empresarios de hostelería, de 12 de la mañana a media jornada a 12 de la noche, pues cuesta trabajo. Y es cierto que tenemos los jóvenes quizás con una cualificación y una preparación más alta que nunca. Es cierto también que se ha cambiado la dinámica en los centros de formación profesional. La FP está siendo uno de los grandes baluartes para poner trabajadores cualificados en nuestro país al servicio de las empresas, y no es menos cierto que tenemos que seguir haciendo reestructuración de cara al futuro. Decía el jefe de estudios del BBVA, efectivamente, la inmigración es uno de los grandes feudos laborales, puesto que hay muchísimos puestos de trabajo que siguen sin cubrirse por nacionales, ¿no? Juan. Además de los cortadores de jamón, que era algo que decía alguien del Partido Popular, que faltaban camareros y cortadores de jamón, hay otras profesiones y la inmigración tiene que cubrir eso. Tenemos que ajustar políticas. Otro sector que lo está pasando muy mal son los camioneros. Casi todos los camioneros que operan en España vienen de allende nuestras fronteras, ¿no? Yo antes lo he dicho, es decir, o nos planteamos el reto demográfico como uno de los factores de crecimiento o estamos atrapados. Y creo también que nuestra población o hacemos algo porque aumente de otra manera y buscar salidas alternativas, o si no, la promesa del sol y del turismo se nos va a acabar. Me voy a ir a la primera parada publicitaria, a la vuelta. La OCDE alienta a Sánchez a subir más los impuestos a los carburantes. ¿Cómo lo veis esto? ¿Nos lo podemos permitir? Porque esto supondría un encarecimiento mayor en un momento en el que la inflación está todavía ahí resistiéndose y en un momento en el que otra vez el petróleo sigue al alza. Publicidad y me lo contáis. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos.
Categoría de riesgo 3/7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es. Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta. Esto sí que es total. Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web y app. Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con Ver2 de Foreo. Con Ver2 elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus 4 tipos de microcorrientes, reduce las arrugas y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Con Juan Rivera, con Eduardo Abad y con Gonzalo Garnica. Garnica, algo que querías apuntar del paro juvenil, ¿verdad? No, sí, que habría que hacerse una pregunta, que es cuándo se fastidió el empleo juvenil en España. Y la respuesta es muy fácil. El 14 de diciembre de 1988... cuando los sindicatos hicieron una huelga para cargarse un plan de empleo juvenil que además se lo había solicitado las Juventudes Socialistas al gobierno socialista. Y bueno, aquella huelga fue un gran éxito y todas sus reivindicaciones, la más importante era cargarse el plan de empleo juvenil, pues se lo cargaron. Y hasta hoy, que todavía tenemos un 31% de desempleo entre los 16 y los 25 años, ¿no? Ha bajado un poco, lo decía Eduardo, ha bajado, sí, 7 puntos, estaba en el 38 por ahí, y ahora está en el 31, pero sigue siendo de todo punto inaceptable y el doble de lo que hay en la Unión Europea. Bueno, ¿no? Entonces, ¿esto en qué consistía el plan de empleo juvenil? Pues en formular un contrato que reconocía la poca experiencia de los chicos y que tenía unas condiciones laborales pues más favorables a los empresarios. Evidentemente, enseguida eso los sindicatos lo tildaron de contratos basuras y con este nombre pues tan peyorativo pues se lo cargaron. Bien, pues hasta hoy. Bueno, rematamos el tema del empleo. Vamos, oye, con el tema de los carburantes. La OCDE alienta a Sánchez a subir más los impuestos a los carburantes. Quiere equiparar fiscalmente la gasolina y el diésel. Dice que en España hay margen porque nuestro país es uno de los de la Europa occidental con la fiscalidad más baja sobre los carburantes. ¿Esto lo veis? Hombre, yo desde luego no lo veo. Lo vería si lo que las comunidades autónomas renunciaran a su amplio margen que tienen de recaudación de impuestos sobre los carburantes. Si no me equivoco, el 40% de lo que se recauda de los impuestos va para las comunidades autónomas, ¿no? Que han pasado de puntillas en la anterior crisis de los carburantes que tuvimos el año pasado. Y creo que van a pasar de puntillas también en esta crisis que se presenta del precio de los carburantes en este año. Estábamos hablando fuera de micrófono, lógicamente tendrá que haber, con subida de precios de carburantes, ineludiblemente tendrá que haber un bono para las familias, para los trabajadores, para las empresas, que reduzca el precio del carburante y lo ponga a precios asequibles, ¿no?
Pero también es cierto, yo estoy contigo, que café para todos no sirve el café para todos como se hizo en la anterior vez. El que tenía un Lamborghini... Me estáis mirando todos... No, el que tenía el Lamborghini tenía el mismo derecho a tener el carburante rebajado que el que tenía un utilitario para poder ir a trabajar. Era un momento político diferente, bueno, yo creo. Y el gobierno se escudó en ese café para todos, lo cual es malo. Yo creo que los impuestos a los carburantes van a subir, que van a subir los carburantes también como consecuencia del precio del petróleo, que vamos a tener la gasolina en los 2 o ligeramente por encima de los 2, equiparable a otros países de nuestro entorno, y que el gobierno va a articular medidas que favorezcan la reducción del precio de los carburantes o ese incentivo para evitar una revuelta social en el campo o en los autónomos o en otros sectores, ¿no? Dicho esto, yo prefiero pagar 2,5 euros en Alemania por un litro de gasolina, ganando el doble de salarios, que aquí pagar 2 euros, que es lo que se está pagando con los salarios que tenemos. Claro. Entonces, claro, poner la fiscalidad al margen del nivel de renta, pues es un disparate, ¿no? Entonces, está bien pagar impuestos, pero claro, si has ganado dinero para ello, ¿no? Oye, para terminar, ayer Pedro Sánchez recibía el encargo del rey Felipe VI para intentar formar gobierno. Y quiero decirles que lo hago con ilusión. Con la ilusión de saber todo lo que España puede avanzar en estos próximos 4 años con un gobierno progresista. Y también lo hago siendo muy consciente de la enorme responsabilidad que la tarea de presidente del gobierno implica. Por tanto, me siento honrado y responsable ante el conjunto de la sociedad española. ¿Con qué escenario estáis trabajando, Juan? ¿Vamos a tener gobierno a final de año? Entre el 17 y el 30 de octubre. Y yo el escenario que llevo trabajando desde el 23 de julio es cuál va a ser el gobierno y qué reparto de carteras y de competencias va a haber. Y sobre todo, que es la pregunta que todos deberíamos de hacernos, es cuánto nos va a costar este nuevo gobierno en impacto presupuestario. He visto que María Jesús Montero ya ha dicho que va a hacer presupuestos y que quiere el acuerdo de todos los partidos para los presupuestos. Me imagino que por el impacto de las reglas fiscales, pero está en el trasfondo la financiación autonómica y una serie de cuestiones que no son gratis. Eduardo. Si España se considera un país serio, desde luego tenemos que tener un gobierno cuanto antes y tenemos que empezar a poner en marcha las políticas correctas, ¿no?, en el buen camino. Antes hablábamos de los fondos Next. Yo creo que es la gran asignatura pendiente de este país y que es la asignatura pendiente del gobierno, el que sea, que ponga los Next en funcionamiento, que va a ser una auténtica reactivación económica para empresas, para trabajadores y para todas las familias. Garnica, pone el punto final. Yo creo que va a haber gobierno porque va a ceder absolutamente en todo. A mí lo que me dejó alucinado de todo lo que ha pasado estos años fue sobre todo lo del Sáhara. Es decir, como la potencia administradora que era España, o sea, le regala el Sáhara a Marruecos a cambio, no sé, si de nada o de alguna cosa que no sabemos, pero bueno, con ese desparpajo que tiene Sánchez para ponerse el mundo por montera, les cederá en todo lo que sea, seguramente en muchas cosas en contra de los intereses de España, pero esto es lo que hay. Bueno. Chicos, arriba el ánimo. Eduardo Abad, Juan Rivera, Gonzalo Garnica, que es miércoles, que estamos cruzando el Ecuador de la semana y quedan muy poquitos madrugones. Gracias y ya por el miércoles. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos. Chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo. En la mayor parte del país se espera un tiempo estable con cielos poco nubosos. Sin embargo, se prevén intervalos de nubes bajas en el extremo norte interior y área mediterránea, con probabilidad de niebla y precipitaciones en Valencia y área del Estrecho. En el Pirineo, Sistema Ibérico y Central se esperan chubascos aislados, ocasionalmente acompañados de tormenta. En Canarias, predominio de nubes altas con calima. Las temperaturas mínimas descenderán en el interior norte y aumentarán en el interior sudeste. Las máximas descenderán en el interior peninsular y ascenderán en Galicia, Cantabria y Alto Ebro. Por otro lado, se prevé viento alisio en Canarias, viento de componente este en el Cantábrico Occidental y viento norte tendiendo flojo en Baleares. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Tener un pequeño negocio no significa perderse entre archivadores, significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecen soluciones de gestión de clientes para simplificar y agilizar los procesos de tu empresa y ser más competitivo. Llama al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángel Lozano. ¿Cómo viene el miércoles? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Pues de momento con caídas, una jornada más. Estamos viendo el futuro del IBEX 35 retroceder un 0,3%. Recordemos que anoche tuvimos cierre negativo en Wall Street, que hoy el índice Nikkei de Tokio se ha desplomado un 2%, y es que el goteo alcista en los intereses de la deuda sigue haciendo daño en los mercados. Hemos visto al bono estadounidense a 10 años superar máximos de 2007, justo antes del inicio de la crisis financiera global. En su escalada alcanza el 4,84%. El interés del Bund alemán está al filo del 3% y el bono español ofrece un rendimiento ya del 4,11%. Hay que tener en cuenta también que la prima de riesgo en Italia está rozando los 200 puntos básicos, algo que no se veía desde 2012. Hoy vamos a conocer cifras finales de PMI del sector servicios del mes de septiembre en España, Alemania, Francia, el conjunto de la eurozona y el Reino Unido. También en la zona euro se publican las ventas minoristas. En Italia, PIB del tercer trimestre y comparecencia de Christine Lagarde en la conferencia del BCE sobre política monetaria en Frankfurt. En Estados Unidos, encuesta de empleo ADP, pedidos de fábrica y el ISM no manufacturero. También habrá varias intervenciones de miembros de la FED. La prima de riesgo en España en 110 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 4,11. En Europa, Manuel. En Europa nos encaminamos a una apertura de nuevo con caídas que son del orden de medio punto porcentual. En el caso del FTSE y del DAX, recortes del 0,4% para el MIPTEL y para el Eurostoxx 50, junto al CAC 40 parisino, en una jornada en la que habría que estar atentos a las rebajas de recomendación en el sector lujo, especialmente para Kering, o también la adquisición de Air France. Adquiere la aerolínea sueca SAS por 1.100 millones de euros también. Ya veremos si es un rumor de mercado o que hay de cierto en esta noticia. British Petroleum está estudiando vender una participación del 48% de su red estadounidense de oleoductos y gasoductos en el Golfo de México, una operación que podría comportar unos 1.000 millones de euros. Eso en cuanto a Europa. Recordemos que venimos de un cierre en Asia, de nuevo con caídas, la más estrepitosa, la del Kospi surcoreano, que tras 2 sesiones de cerrado por festivo ha reabierto con una caída del 2,4%, pero Tokio también se ha dejado un 2,3%. De momento no hay noticias de que haya una nueva intervención gubernamental después de esa depreciación del yen, y el Hansen de Hong Kong, esta vez por el sector energético y tecnológico, no tanto por el sector inmobiliario, ha caído un 1,4%. Hablamos de divisas. Vemos hoy como la más fuerte en estos momentos es el dólar americano y el dólar australiano. También estamos viendo cómo el par euro-dólar se establece en el dólar 0,455 centavos. Ana González es gestora de inversiones de Santander Private Banking Gestión. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Y hoy el mercado cómo lo ves? ¿Qué esperas?
Pues la verdad es que nuevamente venimos con los futuros en bolsa nuevamente en rojo. Seguimos un poco con la dinámica que hemos venido viendo esta semana de caídas, sobre todo por la presión que nuevamente están transmitiendo los bancos centrales al mercado, lo que está llevando a subidas en tipos de interés de los bonos y caídas en las bolsas. La verdad es que los diferentes discursos, tanto por parte de la FED como hemos visto también en el Banco de Australia y probablemente hoy Banco Central Europeo, van en la misma línea de unas políticas más hawkish, lo cual está metiendo más presión y ese mensaje está siendo en la línea de mantener los tipos de interés altos durante más tiempo, y eso el mercado de momento lo está descontando bastante mal, especialmente los bonos, donde en Estados Unidos empezamos a ver niveles en los largos plazos ya más próximos a niveles del año 2007, que hacía muchísimo tiempo que no nos esperábamos estos niveles de bonos. ¿Y se están tensionando principalmente los bonos periféricos aquí en Europa? Sí, también estamos viendo un tensionamiento de las primas de riesgo, tanto bono español, pero especialmente bono italiano. Estamos viendo un movimiento más acuciado en la parte de Italia. Esto está conllevando también una apreciación del dólar. ¿Cuánto más puede escalar? Pues realmente podríamos volver a ver la paridad. No sé si llegaremos a los niveles de la paridad, porque creo que al final también en el capítulo anterior donde vimos la paridad, que fue a finales del año pasado, teníamos un entorno diferente donde la FED seguía apretando con esas subidas de tipos respecto al resto de bancos. Ahora mismo lo que están haciendo es alargar el mensaje de tipos altos, pero no se está dando ese escenario. Es cierto que la economía americana nos está dando una señal de fortaleza, que eso también está acompañando al dólar, y eso es lo que podría seguirla acompañando en ese mensaje alcista para dólar, en ese mensaje de fortaleza para dólar, pero no sé si hasta el punto de llegar a la paridad. Ahora mismo ha roto una zona relevante durante esta semana, a finales de la pasada, que ha sido la zona de 1,05, y eso nos podría llevar a zona de 1,03. Acercándonos peligrosamente a esa paridad. Claro, y peligrosamente está presionando la inflación, el precio del petróleo. ¿Cómo lo veis en las próximas semanas? Pues es un activo que nos está ayudando ahora mismo precisamente a gestionar este mensaje, este forward guidance de los bancos centrales, por el hecho de que se complica un poco a final de año el tema de inflación. Ellos están gestionando este mensaje de cara a miedo a una inflación más pegajosa, a esa inflación más sticky, por culpa precisamente de que pueda empezar a presionar petróleo, aparte de que tenemos una base comparable más difícil en este trimestre y que quizás esa inflación pueda tener un ligero repunte que el mercado no tome muy bien. Creo que están siendo previsores en ese sentido y de ahí viene esa precaución con el mensaje. Y una cosa más, ¿tú crees que los resultados que van a empezar a publicarse de forma importante en Europa en las próximas semanas van a seguir mostrando la resiliencia que ha mostrado en trimestres anteriores? Quizá a lo mejor este trimestre sí que podamos seguir viendo esa resiliencia. Yo creo que este último trimestre, este tercer trimestre, todavía pueden mostrar cierta fortaleza y de cara al cuarto trimestre a lo mejor ver más flojear. Pero la verdad es que sinceramente es una pregunta complicada dado el entorno en el que están gestionando las empresas ahora mismo. Pues Ana González desde Santander Private Banking, gracias, que tengas buen negocio. Bueno, buen día, hasta luego. Adiós. ENISA financia el futuro que queremos. ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de ENISA son tu alternativa financiera, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Radio Intereconomía.
Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, AllianceBernstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, AllianceBernstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. AllianceBernstein, Ahead of Tomorrow. Más información en alliancebernstein.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.